Izuku, héroe escarabajo. Capítulo 1. En la vida había más que solo aspiraciones simples. Hay ideas, promesas, sueños que cumplir, como el deseo de ser un héroe. Bueno, no necesariamente necesitabas ser uno si ese no era tu objetivo de vida, en caso de que sus sueños fueran algo más simples, menos peligroso. Pero en esta sociedad el objetivo de ser héroe siempre era algo absoluto, la cima de la jerarquía a la que una persona podría aspirar. Después de todo, en un mundo de maravillas como este, todo aquel poseedor de sentido común, aunque no del todo, aspiraba a algo extraordinario en la vida, como ser un héroe. Héroes, héroes, y más héroes. En esta sociedad, desde que tienes uso de conciencia lo primero que escuchas es la palabra héroe. Hoy en día ser héroe era más que una mera idea filosófica, un simbolismo, una idea estúpida de un idiota suicida. Hoy en día, el querer ser un héroe era una realidad. Lo que se vio en el pasado como una idea estimulada por las fantasías más pretenciosas de los niños y los delirios de un inadaptado adulto, ahora era algo de prestigio al que logran llegar y afirmar con convicción salvar el día. El heroísmo de los cómics trascendió desde las barreras de la imaginación hacia nuestra realidad. Y debido a la aparición de los quirks, habilidades que podrían llegar a ser extraordinarias, reforzaron el concepto del heroísmo como algo que superaba la ficción. La idea americana que nació como una simple persuasión de motivación para los niños en tiempos de guerra, depresión y aflicción, tomó forma, convirtiéndose en un niño de carne y hueso, directamente desde la capital de China. Los poderes surgió en el momento en que un niño en algún hospital de China, nació exudando luz de su piel. Desde entonces, el ideal del heroísmo tanto moral, como filosófico y profesional, se esparció como brea en una hoguera, o un incendio forestal en las Amazonas. Ahora que el 80% de la población desarrollaba las habilidades preciadas por la humanidad denominadas a sí misma, o al menos en Japón, como quirks, todos querían demostrar lo que nos hacía peculiar de una forma u otra. Poderes, dones, peculiaridad o quirks. Estos eran habilidades especiales que llevaron a la humanidad más allá de lo que jamás se pudo imaginar, tanto para bien como para mal. Algunos se lo atribuyeron a la evolución humana. Otros más escépticos, argumentaron que esto fue a causa de las consecuencias de las sustancias radiactivas esparcidas en las aguas residuales, provocando una epidemia de ratas infectadas con patógenos extraños en el año 1. Sostenían la teoría de que las ratas fueron las responsables de esparcir lo que las personas denominan dones como una mera pandemia o enfermedad más en la humanidad, con la diferencia de que la escala fue a nivel global. Algunos más extremistas se lo atribuyeron a los dioses, o se lo atribuyeron a los días de tribulación escritos en las lenguas antiguas. Otros más locos, lo relacionaron con simples experimentos de seres de mayor intelecto. Al final nadie supo cómo denominar lo que había pasado, en realidad nadie supo cómo empezó todo y jamás lograron encontrar la forma de parar la manifestación de las peculiaridades en la humanidad. La gente aprendió a vivir sus vidas con el gen factor Kirk, y saciaron sus más ocultas fantasías con ellas. El mundo del heroísmo alcanzó a la humanidad. Lamentablemente para la minoría actual, no pudieron pertenecer a los que aspiraron hacia lo más alto, como los héroes que hoy en día adoraban como semidioses encarnados, como All Might. Al final, para aquellos pertenecientes a ese 20% de la población, fueron catalogados, bajo sus circunstancias, como comunes y corrientes. Para otros más extremistas, la minoría fue tratada como a un lado, Deku. Maldito insecto. Más o menos. La voz repleta de arrogancia de Bakugo resonó por los pasillos de la preparatoria, mientras el sonido de papeles cayendo al suelo resonaban por todo el lugar rodeado de gente peculiar. Lo siento, Kaka-chan. La voz de un chico tímido apenas se escuchó en el ruidoso pasillo de la preparatoria. Izuku Midoriya no lo había rozado, ni siquiera había estado caminando en su camino. La mala suerte de ser considerado un insecto ante los ojos de los demás fue el resultado de haber nacido como un común y corriente. La gente que se comportaba así de arrogante hacia los menos afortunados debido a sus grandes dones, dejaba mal parado a los desafortunados. Aunque dentro del panorama mundial, solo el 10% de la humanidad portaba peculiaridades extraordinarias. De modo que, debido a una falta de habilidad extraordinaria, tu destino será tratado como inferior, incluso si esa persona alguna vez fue tu amigo. Izuku Midoriya no era alguien normal, al menos, no para la definición de estos estándares. Izuku era inteligente, diligente, amable y muy reservado por ciertas circunstancias que involucraban un poco de intimidación por los bravucones rocosos de la preparatoria.
Ellos literalmente estaban hechos de roca maciza, y estaban a la vuelta de la esquina que conducía a la entrada y salida del edificio estudiantil. Pero el punto era el mismo. Izuku estaba por debajo de lo más bajo dentro de la escala imaginaria y a la vez muy clara de la jerarquía del mundo moderno de hoy. Izuku no fue comparado como un raro, o un chico con habilidades pícaras. Tampoco fue tratado como un mutante, o siquiera un potencial inestable social, o jamás fue tratado como el marginado de los marginados, algo de lo más bajo del fondo. Izuku estaba, para su muy desafortunado pesar, por debajo de todos ellos. La etiqueta más profunda de la jerarquía social peculiar. Izuku era, en todos los sentidos de la palabra, un insecto que rodaba en el camino equivocado. O al menos eso fue lo que Bakugo Katsuki decía de él, su actitud explosiva remarcaba ese hecho a más no poder. ¿Pero qué tenía que ver Bakugo, y su camino interferido por un insecto? Para Izuku, nada. O al menos, eso cree él. Al parecer, Bakugo tenía la loca creencia de que su reputación sería manchada con la participación de Izuku en los exámenes para UA, la academia heroica más prestigiosa de Japón. Una institución tan prestigiosa que poseía más de 10 sucursales alrededor del mundo, proporcionando grandes prospectos heroicos a través de los años. Uno de sus mejores prospectos había sido All Might. Sí, el sueño de Izuku, al igual que todo niño, adolescente o adulto, era ser héroe. Desde que tuvo uso de razonamiento, sintió fascinación por ayudar a las personas, especialmente como lo hacía All Might. Sin embargo, para su mala inconveniencia, Izuku no poseía algo que lo hiciera sobresalir como alguien capaz para ejercer el trabajo más prestigioso y al mismo tiempo, el más peligroso del mundo. El heroísmo profesional. Para empezar, Izuku no era un multimillonario. A lo sumo poseía unos cuantos miles de yenes de la mesada que había guardado desde hace años. Pero ni ahorrando por 7 vidas, tendría el dinero suficiente para costear y mantener un super traje mega avanzado. Tampoco poseía habilidades ancestrales marciales que le daba la facultad de canalizar la cosa llamada ki para emplearlo en una batalla de vida o muerte. De hecho, había dejado de ejercitar su cuerpo desde hace años, terminado en parte por el estirón del desarrollo de su adolescencia como un espagueti escuálido y lánguido en todo sentido. Tampoco tenía un intelecto increíble, del tipo que alcanzaba los 170 de IQ para resolver casos complejos e intrincados. O siquiera la capacidad necesaria para crear sus propios inventos. Nuevamente, no era que tuviera recursos para empezar. En lo único que era bueno era volviéndose loco con los análisis recopilados de cada héroe tras realizar sus hazañas. Era bueno en el análisis de las peculiaridades, sus posibles ataques especiales y posibles contraataques o contingencias. Pero no era que sirvieran si sus aptitudes eran, en el mejor de los casos, tratado como alguien discapacitado. Pero ese era el término de las personas normales hoy en día. Pero lo peor de todo, y lo que más le complicaría su situación, era su falta de Kyok. Pensar siquiera asistir a la mejor escuela de héroes sin lo más esencial de un héroe sería como tratar de escalar un muro de 100 metros sin los equipos necesarios para el desafío, a manos desnudas. En un muro muy liso. Y resbaloso. Con aceite en los dedos. Izuku fue lo suficientemente inteligente, recogió sus hojas tan rápido que nadie pudo tener la oportunidad de pisotear su informe de matemáticas como la otra vez. La tercera era la vencida, era lo que muchos decían. Las ordenó mientras caminaba hacia su aula, y luego de lograr tener todo en orden, con la suerte de un fracasado, apenas logró evitar chocar con la puerta. Izuku la deslizó. Buenos días. El saludo de Izuku fue pasado por alto por todos los compañeros de su aula. La ley del hielo recaía en él como la forma en la que Kacchan se refería a él, un insecto. A menudo Izuku se imaginaba a sí mismo como un escarabajo. Izuku consideraba que tenías que ser lo suficientemente resistente como para soportar las 1000 cosas despectivas de esta sociedad. La forma en la que todos trataban a los que eran como él, no todos soportaban tanto como él lo hacía. El índice de suicidio lo decía todo. Llega tarde por 2 minutos otra vez, joven Midoriya. El profesor de la hora asignada contestó sus saludos, como todos los días. Era su trabajo después de todo. Sus manos se desencajaron de sus muñecas y volaron al pizarrón, usando el crayón de su mano. Lo siento, profesor, no volverá a pasar. Las palabras de Izuku provocaron el asentimiento del profesor. Muy bien, siéntese en su asiento, y atienda a la clase. Hoy empezaremos con un ligero repaso de la ciencia peculiar. Además, tendremos una pequeña orientación con respecto a su futuro. El profesor fue claro como el agua para Izuku.
Asintiendo como podía, caminó a paso rápido hacia su pupitre, el más alejado de todos los demás. Izuku no pudo evitar suspirar al pensar la razón detrás de todo esto. Como había pensado por un momento, era considerado un insecto y nadie quería involucrarse con él. Si All Might le diera una fracción de su fuerza, lo usaría para aligerar la carga de su solitaria vida escolar. Pero si el mundo le permitiera tener una peculiaridad tardía, entonces quería el poder de volverse un escarabajo. Más tarde, Izuku suspiró de la manera más miserable que la semana de hoy podía presenciar. Estos días fueron más insoportables de las anteriores. Más que ser extorsionado por los chicos de roca maciza. Su estómago rugía como el héroe dragón Shenlong, cuando desató su furia contra los terroristas mongoles en las llanuras del norte de China. El día había sido tan duro que jamás pensó que no podría soportar desgracia tras desgracia tras desgracia. ¿Por qué demonios el profesor tuvo que abrir la boca? Luego de que el profesor soltara por accidente su fanatismo hacia los héroes, junto con un indicio de sus objetivos frustrados por querer ser un héroe en sus días de juventud, empezó a realizar su rutina de halagos hacia Bakugo. El profesor no era ni la primera ni la última persona en alabar los grandes dotes de Bakugo Katsuki, un usuario de peculiaridad extraordinaria. A diferencia de la gran mayoría de la población japonesa, Bakugo tenía una gran posibilidad de ingresar a la academia más prestigiosa de Japón. El hecho era que con un Kirk tan poderoso como el de Bakugo, Explosiones, tenía una capacidad extraordinaria para el combate. Así que había una gran posibilidad de lograr entrar a la Academia de Héroes, ya que este año sería más sencillo. O eso decía el vocero de la institución, con la noticia de dar la posibilidad de cursar el curso del departamento de héroe. A Izuku le importaba poco que Kacchan fuera elogiado así por la gente, por el hecho de que él también, al menos secretamente, lo idolatraba por su seguridad y su gran peculiaridad. Aunque él sabía que muy en el fondo, en realidad envidiaba la suerte que muchos tenían. Tenía envidia de Bakugo. El asesoramiento para el futuro estaba transcurriendo con normalidad, hasta que el profesor empeoró las cosas, con lo que él deseaba que dejara pasar por alto. Aparentemente había soltado la noticia de su futura participación en los exámenes de UA de este año, y su éxito en la prueba preliminar que correspondía a un pequeño examen psicológico e intelectual. La cosa fue que irremediablemente, a pesar de que trató de evitarlo a toda costa, sus notas iniciales superaron a las de Bakugo por 5 puntos. Eso significaba un desafío para el chico explosivo. Izuku debió asumir que su capacidad de análisis jugó mucho en sus apuntes, tal vez ser un otaku de héroes no fue tan malo que digamos. El punto fue que Bakugo enloqueció, abalanzándose contra Izuku con el propósito de una charla verbal. Obviamente se trataba de agresión bucal disfrazados de nobles diálogos. Por suerte para Izuku, antes de que las cosas avanzaran a un punto en el que el profesor tendría que intervenir, la otra chica rara de capucha rosa, se interpuso entre los dos, evitando que la situación escalara más de lo necesario. Izuku le agradeció tanto interna como externamente a la chica rara de rosa, pues no sabía cómo reaccionar sin la aparición de ella entre ellos. Ella estaba salvándolo por 50ª vez en lo que quedaba del mes. Ochako Uraraka era su nombre, y si se aplicara la jerarquía con ella, entonces ella sería su superior. Por lo tanto, se podría identificar con la definición de una marginada y pícara, pues incluso los maestros la trataban de esa manera. La cosa era que la chica era tan taciturna e inexpresiva, que simplemente daba miedo imaginar pasar el rato con ella. Y ver algo así todos los días era suficiente como para que nadie la molestara, ni siquiera Kacchan, ni los bravucones rocosos se atrevieron a hacer algo con ella. La niña que trató de lucirse y hacerle daño terminó en un manicomio por impulsos epilépticos relacionados con demonios del Averno ubicados en otra dimensión durante 6 meses. Y la niña todavía tenía secuelas de lo sucedido. La madre de Ochako se había asegurado de disculparse con la familia de la niña y se comprometió con los gastos por igual. Izuku había pensado que las habilidades de Ochako no eran más que la levitación de las cosas, pero al parecer, algunas habilidades psíquicas también venían acompañado a su extraño Kirk. Izuku se lo atribuyó a un Kirk doble. Y ella también había aplicado a la academia. Flashback. Y recuerda Deku, hazme el favor de no participar en los exámenes de ingreso, ¿sí? Supongo que tendrías en cuenta lo que te conviene, ¿no? Las fuertes palabras hirientes de Bakugo resonaron por el vacío curso, acompañado de algunas risas por parte de los amigos del chico explosivo. Izuku se sentía impotente, queriendo no llorar, mientras no dejaba de temblar por la rabia luego que Bakugo explotara sus notas heroicas y lo lanzara por la ventana. Sin embargo, este no se detuvo ahí.
Volteándose con una sonrisa repugnantemente falsa desde la puerta, su expresión venenosamente calmada le aconsejó. Por cierto, insecto. Si tanto deseas ser un héroe, te aconsejo que busques el edificio más cercano, y te lances al vacío. Tales palabras fueron impactantes para Izuku, quien no pudo hacer más que simplemente bajar la mirada. Tal vez en la otra vida, continuó, puedas portar un Kirk, y posiblemente tener la habilidad de ser uno de esos asquerosos escarabajos que tanto te gustan. Con esas palabras, Bakugo y sus lacayos se fueron. Fin del flashback. Bakugo definitivamente fue un idiota. Un completo idiota. Para Izuku, el dicho de Dios le da barba al que no la merecía, era cierta. Sus pensamientos pasaron desapercibidos, sobre el mundo, las personas que se comportaban tan horrible no merecían tener las habilidades que poseían. Desde lo más profundo de su corazón, la rabia enterrado por él trataba de salir y surgir como un dragón, queríamos arremeter contra el mundo que trataba de sofocarlo. Pero siempre se decía que la venganza no era buena, no era lo que un héroe hacía, y reprimía todos sus pensamientos negativos por miedo a perder el objetivo de sus sueños. Mientras cortaba el camino tomando atajos para llegar a casa, había pasado por alto algo que se arrastraba en oscuridad del pequeño túnel que tomaba como atajo. Una sustancia fangosa retiró furiosamente la tapa metálica de la alcantarilla de la calle, haciendo que Izuku se espantara de miedo y sorpresa. Para cuando Izuku se había percatado de la sustancia de fango viviente, había sido demasiado tarde. ¿Pero qué, Demo? Las palabras de Izuku fueron ahogadas por una asquerosa sustancia que había salido de la alcantarilla. El ser amorfo y fangoso empezó a tomar forma, mientras atrapaba el cuerpo de Izuku, deteniéndolo en su posición. Sus dos globos oculares recorrían su cuerpo fangoso para localizarse en el cuello de Izuku, mientras materializaba una boca grotesca. Para cuando Izuku estuvo consciente del peligro inminente, las cosas habían alcanzado puntos críticos que involucraron su vida en peligro de muerte eminente. No te preocupes, niño. Todo esto pasará. Las palabras siniestras no calmaron a Izuku en lo absoluto, quien usaba hasta el último gramo de su fuerza para poder zafarse del agarre fangoso, sustancia viviente que hundió hacia adentro sus extremidades. Todo terminará muy pronto, chico, todo pasará. Aunque, solo te dolerá por unos 45 segundos. Luego de ese tiempo, te prometí que te sentirás mejor. Sus palabras no dejaron que Izuku se sintiera mejor en lo absoluto. No puedo respirar. Izuku pensó, sus alarmas de peligro contra su vida al 100%. Lo peor de toda esta pesadilla era que luego de usar sus últimas fuerzas, solo pudo pasar su mano a través del líquido fangoso compuesto por el cuerpo del villano. No pudo hacer nada. Jaja, no puedes hacerme nada. Dijo el fango viviente, tratando de esparcirse a través del interior de Izuku, forzando su entrada al interior de Izuku a través de su boca. Soy solo fluido. Las palabras del fango ocasionaron que Izuku peleara más y más, con cada fuerza de voluntad como humanamente podría lograr. Pero fue absolutamente en vano. Con el pasar de los segundos, Izuku sintió como se desmayaba, tal vez por el dolor de ser usado de tal manera, una de las peores muertes en su opinión, o tal vez por el hecho de que su oxígeno fue extinguido, ahora con su visión oscureciéndose. No podía ver nada más que esa pequeña luz en ese túnel, mientras su vida se apagaba. Y entre sus lentos parpadeos, pudo apreciar una figura resurgir de aquella alcantarilla de la que había salido el fango. Tal sombra de proporciones voluminosas, se engrandeció hacia su ubicación. Lo único que Izuku pudo sentir fue, además del dolor, algo poderoso, como un viento pesado que lo hizo volar. Un viento tan duro como un muro de concreto chocar con su rostro y cuerpo, su cuerpo solo volar. Como si una brisa increíblemente fuerte lo derribara, lo salvara. Quien sea el responsable de haber ventilado al fango, le daba las gracias de permitirle resistir un día más. Si te gustó el video, no olvides darle